Científicos y arqueólogos han encontrado evidencia de la existencia de ovnis y contacto con vida extraterrestre. Los arqueólogos afirman que han desenterrado un artefacto metálico que tiene millones de años de antigüedad. También confirmaron que, en algún momento, todas las personas en nuestro planeta tuvieron contacto simultáneo con una civilización altamente desarrollada o algo extraterrestre. Esto se confirma con múltiples hallazgos en todo el planeta. Hola, amigo, bienvenido a Lo Nunca Contado. Figurillas de cerámica. En 1944 se descubrieron miles de figurillas de cerámica en la ciudad mexicana de Acámbaro, las cuales han generado desde entonces intensos debates entre los científicos. Estas figurillas representan humanos, animales e incluso dinosaurios, lo que ha dado pie a especulaciones sobre un posible contacto entre civilizaciones antiguas y dinosaurios, o la existencia de una civilización con un conocimiento increíble del mundo antiguo. Algunos partidarios de teorías alternativas incluso hipotetizan sobre orígenes o influencias extraterrestres. Sin embargo, la autenticidad de las figurillas de Acámbaro está seriamente cuestionada por la mayoría de los científicos. Muchos investigadores creen que estos artefactos podrían ser falsificaciones modernas creadas para atraer la atención o para obtener ganancias comerciales. La falta de una datación confiable y el contexto arqueológico aumentan el escepticismo sobre su autenticidad. La tabla de Glosel. En 1924 se descubrieron tabletas de arcilla con símbolos y figuras misteriosas en el pequeño pueblo de Glosel en Francia, lo que provocó un acalorado debate en la comunidad científica. Estos artefactos, encontrados por un joven agricultor, Émile Frate, eran tan inusuales que no se pudieron vincular con ninguna civilización antigua conocida. Las tabletas contienen símbolos e imágenes que recuerdan a escrituras antiguas, pero su origen y significado permanecen sin esclarecer. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que las tabletas de Glosel podrían ser evidencia de una cultura perdida o desconocida que se desarrolló en la región hace miles de años. Otra teoría más radical sugiere que las tabletas podrían ser rastros de una intervención extraterrestre, aunque existe muy poca evidencia al respecto. Sin embargo, la autenticidad de las tabletas sigue siendo cuestionada. Desde su descubrimiento, los científicos han realizado numerosos estudios para entender si se trata de verdaderos artefactos antiguos o hábiles falsificaciones. Hasta la fecha, ninguna de las versiones ha recibido confirmación definitiva, y las tabletas de Glosel siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del siglo XX. Objetos metálicos de las cavernas de Gaius La Mana en Ecuador han atraído la atención no solo de arqueólogos, sino también de fanáticos del misticismo y la ufología. Durante muchos años, la historia del descubrimiento de objetos metálicos en estas cavernas ha estado envuelta en misterio y misticismo. Según la leyenda, se descubrieron placas metálicas en La Mana con símbolos grabados en ellas que se asemejan a diagramas modernos, mapas e incluso dibujos técnicos. Estos hallazgos se convirtieron en la base de hipótesis sobre la existencia de una civilización desconocida en tiempos remotos que poseía tecnologías altamente desarrolladas, o sobre contactos entre pueblos antiguos y seres extraterrestres. Los partidarios de estas teorías argumentan que tales símbolos complejos y detallados no podrían haber sido creados con herramientas primitivas y deberían indicar un conocimiento más avanzado. Algunos investigadores incluso sugieren que las placas podrían haber servido como mapas estelares o instrucciones tecnológicas dejadas por extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los científicos son muy escépticos sobre estos hallazgos. No hay evidencia concluyente de que los objetos metálicos de La Mana sean realmente antiguos. Algunos expertos señalan posibles rastros de trabajo metalúrgico moderno y la inconsistencia de estos artefactos con los estilos y tecnologías conocidas en el Ecuador antiguo. Además, hay una falta de datación confiable y contexto para los objetos, lo que debilita aún más su autenticidad. Los arqueólogos creen que estos artefactos pudieron haber sido creados en un período posterior, tal vez como parte de un engaño o para atraer turistas. Así, a pesar de la fascinante y misteriosa historia de los objetos metálicos de las cavernas de La Mana, su origen y significado siguen siendo inciertos. La historia de las cavernas de La Mana es un ejemplo de cómo los mitos y las leyendas pueden entrelazarse con la realidad, creando historias fascinantes pero a menudo poco confiables sobre nuestro pasado. Accesorio misterioso del futuro.
Los arqueólogos han descubierto grabados en las paredes que representan objetos similares a los bolsos modernos. Algunas de estas imágenes tienen aproximadamente 12.000 años de antigüedad. Las más antiguas fueron encontradas en Turquía, en las ruinas del templo megalítico de Göbekli Tepe, donde extrañas imágenes están grabadas en las columnas del antiguo templo. Motivos similares han sido descubiertos en México, Irak y Sudamérica, lo que plantea muchas preguntas sobre el posible uso de tales objetos por civilizaciones antiguas. Aunque las imágenes se asemejan a bolsos o carteras, los expertos creen que las antiguas ruinas probablemente representan canastas. Algunos creen que el concepto de un bolso pudo haber sido inventado por las civilizaciones antiguas. El primer bolso moderno apareció en 1841 en Inglaterra, creado por Samuel Parkinson. El problema es que el templo de Göbekli Tepe fue construido en 9000 a.C. y sus constructores difícilmente podrían haber conocido un accesorio como ese. Otro ejemplo antiguo de un bolso se encontró en jeroglíficos egipcios antiguos, escritos hace unos 5000 años, donde los dioses sostienen un objeto pequeño y cuadrado que simboliza la prosperidad. Los arqueólogos, de hecho, han encontrado restos de canastas y bolsas de herramientas utilizadas por los antiguos egipcios, pero aún no pueden decir con certeza qué es lo que representan los jeroglíficos. Descubrimientos similares se hicieron en Irak, entre las ruinas de un palacio asirio construido entre 883 y 859 a.C., donde se representa a un genio con alas sosteniendo lo que parece ser un bolso. El historiador David Miano cree que estas figuras, llamadas Apkallu, eran deidades menores que portaban cubos de agua hechos de palmas de dátiles sagradas en lugar de carteras. Se encontraron cubos antiguos similares a los grabados en Irak. Motivos similares también se han encontrado en México, entre las ruinas toltecas, donde estatuas gigantes sostienen objetos que se parecen a bolsos. Estas estatuas fueron creadas alrededor del 750 después de Cristo. Pirámide en el sitio de un volcán. La Gran Pirámide en el sitio maya de San Andrés fue construida como respuesta a la erupción del volcán Tierra Blanca Jovan en la caldera del lago Ilopango. San Andrés, ubicado en el Valle Zapotitán, en el departamento de La Libertad, El Salvador, fue fundado alrededor de 900 a.C. como un centro agrícola que se convirtió en la capital del estado maya entre 600 y 900 después de Cristo. La erupción de Tierra Blanca Jovan, que ocurrió alrededor de 539 después de Cristo, fue uno de los eventos volcánicos más grandes de la historia. Eyectó aproximadamente 43.7 kilómetros cúbicos de material volcánico, causando un cambio climático significativo y devastando un área con un radio de hasta 100 kilómetros. El doctor Akira Ichikawa, de la Universidad de Colorado, Boulder, señaló que debido a la magnitud del desastre, muchos asentamientos fueron abandonados y tomó mucho tiempo reconstruirlos. Sin embargo, la investigación en San Andrés, a solo 40 kilómetros del lago Ilopango, ha mostrado que la construcción comenzó varios años después de la erupción. El inicio de la construcción de la pirámide de la campana data de apenas 530 años después de la erupción, y su finalización tomó alrededor de 80 años. La pirámide, de 7 metros de altura y con un volumen de 23.000 metros cúbicos, fue la estructura más grande del valle. El doctor Ichikawa sugiere que la pirámide fue construida utilizando ceniza volcánica como material y tenía un significado religioso asociado con el culto a los volcanes para protegerse contra futuras erupciones. Piedras místicas de Jalisco. Las piedras grabadas de Ojuelos de Jalisco son piedras misteriosas encontradas en el estado mexicano de Jalisco. Talladas con figuras extrañas, escenas y símbolos, estas piedras han atraído la atención de investigadores y entusiastas de los ovnis debido a imágenes que algunos creen indican que las civilizaciones antiguas tuvieron contacto con seres extraterrestres. Las piedras representan a personas interactuando con figuras similares a extraterrestres, así como objetos parecidos a las ideas modernas sobre los ovnis. Los partidarios de la teoría del paleocontacto argumentan que estas piedras pueden ser una evidencia importante de que las antiguas culturas de Jalisco sí tuvieron contacto con seres extraterrestres, o al menos percibieron tales contactos en sus mitos y leyendas. A pesar de su controversia y la falta de evidencia científica, las piedras continúan atrayendo interés como un posible artefacto que refleja la interacción de la mitología y la realidad en las culturas antiguas. Aún fascinan a los anticuaristas, planteando preguntas
dudas sobre hasta qué punto nuestros ancestros podían percibir o interpretar fenómenos inusuales. Petroglifos místicos. La distancia de Egipto a Australia es 12.500 kilómetros. Sin embargo, como muestran los descubrimientos arqueológicos, esta distancia era fácilmente superable para el hombre antiguo. Los glifos de Gosford son petroglifos misteriosos descubiertos en una zona rocosa cerca de la ciudad de Gosford, en Australia. Estas imágenes en la piedra sorprendieron a los investigadores por su semejanza con los jeroglíficos egipcios antiguos. Los glifos representan escenas y símbolos que indican que estas imágenes pueden ser indicativas de un posible contacto entre tribus australianas antiguas y seres extraterrestres, o incluso de viajes egipcios antiguos a Australia. Los partidarios de la teoría del paleocontacto afirman que estos glifos pueden ser una evidencia de que, en el pasado remoto, hubo interacciones entre diversas culturas antiguas o incluso con civilizaciones extraterrestres. Sin embargo, aquí también los escépticos intervienen y señalan muchas inconsistencias, creyendo que los glifos podrían haber sido creados en la era moderna. Tal vez sea un engaño, o son el trabajo de aborígenes locales que utilizaron símbolos similares a los egipcios. La cuestión del origen y la autenticidad de los glifos de Gosford sigue abierta. Actualmente, no hay evidencia convincente que confirme su antigüedad o su conexión con civilizaciones extraterrestres, lo que convierte este hallazgo en uno de los secretos arqueológicos más misteriosos de Australia. Portal al inframundo. El año pasado, un artefacto único, el portal al inframundo, que fue robado y llevado a los Estados Unidos en la década de 1960, regresó a México. Recientemente, los científicos completaron la restauración y lo devolvieron a su ubicación original en el centro de México. Este monumento, creado por la civilización olmeca, ha sido considerado durante mucho tiempo una puerta de entrada al otro mundo. En la década de 1960, fue secuestrado de Chalcotzingo, un famoso sitio arqueológico olmeca, donde representaba un gato mítico con mandíbulas abiertas, un símbolo de entrada al mundo espiritual. El monumento data del periodo preclásico, creado entre 800 y 400 a.C. Los ladrones destrozaron el artefacto con martillos para facilitar su transporte, pero no dañaron las características principales. Fue contrabandeado a los Estados Unidos, donde terminó en el mercado ilegal de antigüedades. En 1968, el artefacto terminó en un museo de Nueva York bajo el nombre de Monstruo de la Tierra. El arqueólogo David Grove reconoció el origen olmeca del monumento y señaló similitudes con otras esculturas en Chalcatzingo, especialmente los ojos en forma de cruz olmeca y las flores de bromelia cerca de la boca. Sangre humana en máscara antigua. Una máscara de oro de la cultura Siquín, encontrada en la costa norte de Perú, contiene rastros de sangre humana. La cultura Siquín, que existió desde 750 hasta 1375 después de Cristo, es conocida por sus lujosas artesanías en oro, incluidas máscaras funerarias que se creaban durante el periodo medio Siquín y a menudo acompañaban a la élite en sus tumbas. En la década de 1990, los arqueólogos excavaron la tumba de una de estas élites. Contenía un esqueleto sentado al revés, pintado de rojo brillante con cinabrio, con una máscara de oro cubriendo un cráneo decapitado. Alrededor del esqueleto estaban los esqueletos de dos mujeres jóvenes en posiciones de parto y lactancia, así como dos niños. En un estudio reciente, los científicos analizaron la sangre en la máscara, identificando 6 proteínas de sangre humana, incluyendo albúmina sérica e inmunoglobulina G. También se encontraron proteínas de clara de huevo, presumiblemente de un pato moscovita. Los investigadores creen que la presencia de sangre simbolizaba la fuerza vital y podría estar vinculada a la idea de renacimiento del difunto. Figuras Nomoli. Uno de los artefactos más misteriosos del continente africano son las figuras Nomoli encontradas en Sierra Leona, África Occidental. Estas antiguas esculturas, talladas en piedra, representan criaturas extrañas con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos saltones y otras características inusuales que no son típicas de la anatomía humana. Algunas de ellas también representan escenas que pueden interpretarse como mitológicas o religiosas. Las formas únicas y características de estas figuras han atraído la atención
atención no solo de los arqueólogos, sino también de los partidarios de teorías sobre astronautas antiguos. Algunos investigadores creen que las figuras Nomoli pueden representar imágenes de seres extraterrestres que pudieron haber estado en contacto con los habitantes antiguos de la región. Según ellos, las extrañas proporciones y características de las figuras podrían indicar que fueron creadas bajo la impresión de criaturas reales de origen extraterrestre. Esta teoría, aunque no probada científicamente, añade un aura de misterio a las figuras Nomoli y atrae la atención de ufólogos y amantes del misticismo. La ciencia oficial considera que las figuras Nomoli son objetos religiosos o rituales, y se cree que estos artefactos fueron utilizados en antiguos ritos o rituales asociados con la adoración de dioses o espíritus, ya que podrían simbolizar ciertos personajes mitológicos. Como ya te he contado antes, cuando los arqueólogos o historiadores no pueden explicar el origen de un artefacto, necesariamente se convierte en un objeto de significancia religiosa. Curiosamente, las figurillas Nomoli se encuentran a menudo profundamente enterradas en la tierra, a veces junto con otros artefactos antiguos, diversos objetos de hierro o armas, lo que complica la tarea de datarlas y establecer su contexto cultural. Algunos hallazgos indican que estos artefactos podrían haber existido en tiempos muy antiguos, tal vez mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas en esta región. Inscripciones antiguas de los faraones en el Nilo. Los buzos arqueológicos en el fondo de las turbias aguas del Nilo en Egipto examinaron formaciones rocosas cubiertas de algas. A primera vista, las piedras parecían poco notables. Sin embargo, al examinar más de cerca, los científicos descubrieron varias inscripciones asociadas con los antiguos faraones. Un equipo conjunto de arqueólogos egipcios y franceses decidió explorar las ruinas en el embalse de Asuán. Bajo una capa de algas, encontraron varias tallas que databan de al menos 2300 años. Las imágenes iban desde dibujos de los antiguos faraones egipcios hasta jeroglíficos. La foto muestra varias figuras talladas bien conservadas. Las formas están difusas por el agua y son bastante difíciles de distinguir. Un conjunto de inscripciones parece ser una fila de cabezas de maniquí sobre dos objetos que se asemejan a lápidas. Estas inscripciones antiguas aún están siendo estudiadas. Los arqueólogos creen que estos hallazgos ayudarán a entender mejor cómo gobernaban los antiguos reyes en aquellos tiempos remotos. El manuscrito más peligroso del mundo. Marie Curie es una famosa científica experimental, una destacada química e investigadora de la radiactividad que recibió 2 premios Nobel, uno en 1903 en física, el segundo en 1911 en química. ¿Pero por qué se consideran peligrosos sus cuadernos? La respuesta no radica en el conocimiento que contienen. Marie Curie, junto con su esposo Pierre Curie, descubrió los elementos radiactivos polonio y radio y desarrolló métodos para aislar isótopos radiactivos. Cuando los científicos descubrieron el radio, no tenían idea de su daño al cuerpo. Por lo tanto, no se tomaron medidas de protección. Las muestras de la sustancia se llevaban en los bolsillos y se almacenaban sin precauciones. Marie Curie murió en 1934 de anemia aplásica, una enfermedad sanguínea causada por la radiación. Muchos de los científicos que trabajaron con ella también murieron de leucemia y otras enfermedades relacionadas con la radiación. Mientras trabajaba en el laboratorio, Curie recibió una gran dosis de radiación y se volvió radiactiva ella misma. Después de su muerte, fue enterrada en un ataúd de plomo que bloquea la radiación. Sus pertenencias personales, incluidos los cuadernos, fueron transferidas a la Biblioteca Nacional de Francia, donde se guardan en cajas de plomo. Dado que siguen siendo radiactivos hoy en día, el acceso a los cuadernos de Marie Curie es difícil. Para ver sus manuscritos, se debe firmar un formulario de exención de responsabilidad en la Bibliothèque Nationale de France y obtener permiso. La visualización de los registros se realiza en una sala especial alejada de otras salas de lectura de la biblioteca. El visitante debe usar un traje protector y un dosímetro. Los expertos han descubierto que la dosis de radiación para una persona en traje protector trabajando con los cuadernos de Curie es insignificante. Incluso con contacto regular durante todo el año, la dosis máxima de radiación será de aproximadamente 10 microsieverts por hora. Para comparar, durante un vuelo a una altitud de 10 kilómetros, una persona recibe 5 microsieverts. Así, un vuelo de 2 horas
horas de Berlín a Barcelona dará la misma dosis de radiación que un año de trabajo con los cuadernos de Curie. Los cuadernos de Curie siguen siendo los manuscritos más peligrosos conocidos debido a la radiactividad. Leerlos sin un traje protector es extremadamente peligroso. Las pertenencias personales de Marie Curie no serán tocadas sin protección durante aproximadamente 1500 años, ya que la vida media del radio 226 es de 1200. Piedra Cocknoe. Esta piedra masiva, ubicada cerca de la ciudad de Clydebank en Escocia, está cubierta con complejos patrones tallados que consisten en espirales, círculos y líneas, y sigue siendo considerada uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Escocia. Después de realizar muchos análisis, los científicos confirmaron que la piedra tiene unos 5000 años de antigüedad. Los patrones en la piedra de Cocknoe atrajeron la atención debido a su singularidad y complejidad. Algunos investigadores interpretan estos símbolos como un mapa antiguo del cielo estrellado, lo que indica el posible uso de la piedra para fines astronómicos. En su opinión, las espirales y los círculos pueden representar estrellas, planetas o incluso trayectorias de cuerpos celestes, lo que podría haber ayudado a los antiguos habitantes de Escocia a rastrear el movimiento de los cuerpos celestes. Además, la piedra podría haber servido como un lugar para rituales o ceremonias asociadas con la adoración de dioses o espíritus de la naturaleza. Sin embargo, aún no hay consenso sobre qué papel desempeñó este artefacto en la vida de las personas antiguas. Los defensores de la teoría del paleocontacto suponen que los patrones en la piedra de Cocknoe podrían ser evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres. Según ellos, la complejidad y el simbolismo de las imágenes pueden indicar una interacción con una cultura más avanzada, posiblemente no de origen terrestre. Fuente Magna. Un misterioso artefacto encontrado cerca del lago Titicaca en Bolivia también interesó a los arqueólogos por su imagen inusual. El cuenco, llamado Fuente Magna, es un gran recipiente de piedra con inscripciones inusuales en su superficie. Estas inscripciones sorprendieron a los investigadores por su similitud con la escritura cuneiforme sumeria, uno de los sistemas de escritura más antiguos que surgió en Mesopotamia. La naturaleza inusual de las inscripciones dio lugar a teorías sobre posibles contactos entre las antiguas culturas de Mesopotamia y América del Sur. Los defensores de esta hipótesis afirman que el cuenco podría servir como evidencia de la existencia de rutas de migración desconocidas o incluso de antiguos viajes marítimos que conectaban estas regiones distantes. Sin embargo, los escépticos apuntan a una alta probabilidad de falsificación. Argumentan que el cuenco pudo haber sido creado en un período posterior, quizás incluso en la era moderna, con el fin de causar sensación. Hace alrededor de 150 años, era muy popular en todo el mundo crear tales objetos para atraer personas a las ferias y ganar dinero de ciudadanos crédulos. A pesar de esto, el origen exacto y el significado del cuenco Fuente Magna siguen siendo un misterio y continúa despertando el interés de los arqueólogos y los amantes de los misterios de la historia antigua. Zoratzcarrer. El gran complejo megalítico de Zoratzcarrer, que también se llama el Stonehenge armenio, es una de las estructuras antiguas más misteriosas del Cáucaso. Este antiguo monumento, ubicado en el sur de Armenia, consta de cientos de piedras instaladas verticalmente, algunas de las cuales alcanzan varios metros de altura. De particular interés son las piedras con agujeros en la parte superior, que atraen la atención de los investigadores y los amantes de la mística. Zoratzcarrer data de alrededor del sexto milenio antes de Cristo, lo que lo convierte en una de las estructuras más antiguas de este tipo. Los defensores de las teorías sobre civilizaciones extraterrestres suponen que estos agujeros podrían haber servido para observar las estrellas o incluso para comunicarse con seres extraterrestres. Argumentan que la precisión en la ubicación de los agujeros y la orientación de las piedras podrían indicar funciones astronómicas o incluso más complejas que los antiguos habitantes de Armenia no habrían podido realizar sin ayuda externa. Sin embargo, no existen pruebas científicas que respalden estas teorías. La mayoría de los investigadores opina que el Stonehenge armenio fue un antiguo observatorio utilizado para observar los cuerpos celestes, o fue un lugar donde se celebraban rituales y ceremonias. Este antiguo monumento sigue atrayendo la atención de los investigadores y turistas, inspirando la búsqueda de respuestas sobre su verdadero papel en la vida de las civilizaciones antiguas. Estromatolitos.
Estos son algunos de los registros más antiguos de vida en la Tierra. Se estima que tienen alrededor de 3.500 millones de años, y estas antiguas formaciones están formadas por capas delgadas de roca sedimentaria que fueron creadas por colonias de cianobacterias, microorganismos primitivos capaces de realizar fotosíntesis. Los estromatolitos pueden encontrarse en diversas partes del mundo, pero algunos de los ejemplos más famosos y bien conservados se encuentran en Australia, particularmente en el área de Shark Bay. Las cianobacterias que crearon los estromatolitos jugaron un papel clave en el cambio de la composición química de la atmósfera de la Tierra al liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. Esto llevó a la llamada catástrofe de oxígeno, que, aunque causó una extinción masiva de organismos anaeróbicos, creó las condiciones para el desarrollo de formas de vida más complejas, incluyendo animales y plantas. Por lo tanto, los estromatolitos son considerados las fábricas de oxígeno de la antigüedad. Artefactos fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar son hallazgos que no encajan en la comprensión tradicional de nuestra historia. Todos ellos se encuentran en lugares y capas de la Tierra donde no deberían estar. Lo más sorprendente es que, dada su antigüedad y nivel de complejidad, tales objetos simplemente no podrían haber sido creados en una época en la que, según se cree, no existían tecnologías avanzadas. La ciencia oficial a menudo declara tales hallazgos como falsificaciones o simplemente los ignora, pero su número está creciendo y ya no es posible hacer caso omiso de ellos. Tomemos como ejemplo las misteriosas tuberías de metal Baigón descubiertas en China. Estas tuberías se extienden profundamente en el suelo y llegan hasta las orillas de los lagos. Su antigüedad se estima en 150.000 años. La composición de las tuberías, que incluye hierro y otros minerales, y su antigüedad desconciertan a los investigadores. Algunos creen que esto es resultado de procesos naturales, pero otros piensan que las tuberías podrían ser rastros de una civilización altamente desarrollada o incluso dejadas por extraterrestres. No menos misterioso es un clavo forjado, cuya antigüedad supera los 350 millones de años. Este clavo fue encontrado en una capa de roca que data del Paleozoico, una época en la que ni las personas ni la metalurgia existían. ¿Cómo podría un clavo como este llegar a rocas tan antiguas? Algunos científicos sugieren procesos tectónicos. Otros hablan de la intervención de civilizaciones previamente desconocidas. También se encontraron herramientas fosilizadas en Provenza que podrían haber sido hechas por personas o incluso por árboles antiguos. Si esto es cierto, tales hallazgos indicarían la existencia de seres inteligentes que poseían habilidades en la carpintería mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas. Otros hallazgos son aún más extraños. En la Antártida se descubrió la antena El Tanin, que en un principio parecía un objeto de alta tecnología. Sin embargo, más tarde se descubrió que era solo una esponja marina. No obstante, el mismo hecho de tal error muestra lo equivocados que podemos estar al enfrentarnos a lo inexplicable. Las huellas del río Paluxy son otro misterio. Se encontraron huellas gigantes de humanos junto a huellas de dinosaurios. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la cronología de la vida en la Tierra, ya que según la teoría de la evolución, los dinosaurios y los humanos nunca coincidieron en el tiempo. Hay otros ejemplos. La anomalía en el monte Ararat, que está asociada con el Arca de Noé, la figurita de arcilla de Nampa, cuya antigüedad es incierta, o el hierro de Wolf Seg, que se considera un remanente de la era prehistórica. No olvidemos los artefactos de Tucson, una colección de 31 objetos de plomo encontrados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Estos artefactos incluyen cruces, espadas y otros objetos grabados con inscripciones latinas y hebreas, así como imágenes que recuerdan símbolos medievales, inicialmente considerados obra de una antigua civilización mediterránea, civilizaciones que supuestamente cruzaron el Atlántico en el primer siglo. Muchos académicos luego creyeron que eran falsificaciones creadas en tiempos modernos para engañar a los investigadores. De cualquier manera, cada uno de estos artefactos desafía nuestra comprensión del pasado y abre la puerta a nuevas teorías e investigaciones. Tal vez nuestra historia sea más sorprendente y misteriosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. El misterio del monolito de la Antártida.
En el año 2020, en una parte remota de la Antártida, a más de 2 kilómetros de profundidad, los investigadores descubrieron un objeto misterioso que fue denominado el monolito antártico. Este objeto, que es una losa rectangular de piedra de unos 3 metros de altura y 1,5 metros de ancho, fue encontrado utilizando un radar subglacial utilizado para mapear el paisaje bajo la capa de hielo. Lo más extraño comenzó cuando los científicos comenzaron a estudiar el monolito. La superficie de la piedra estaba cubierta con complejos patrones geométricos y petroglifos que eran extrañamente similares a símbolos antiguos encontrados en diferentes partes del mundo, incluyendo América del Sur, África y Asia. El análisis del material mostró que la piedra no tiene análogos entre las rocas conocidas de la Antártida, lo que significa que provino de otro lugar. Además, el monolito tenía propiedades magnéticas inusuales. Los instrumentos registraron un campo magnético débil pero constante a su alrededor. Cerca del monolito se encontraron restos carbonizados de material orgánico que los científicos creen que podrían ser plantas antiguas o incluso restos de criaturas vivas que habitaron hace millones de años. Estos materiales orgánicos atrapados en el hielo podrían proporcionar información única sobre el antiguo ecosistema de la Antártida cuando formaba parte del supercontinente Gondwana. Algunos investigadores sugieren que esto podría ser el rastro de una civilización avanzada que existió mucho antes de que aparecieran los humanos. Otros afirman que es una posible evidencia de contacto con seres extraterrestres. Cueva de Tiahuanaco. En la zona de Tiahuanaco, uno de los complejos arqueológicos más antiguos y misteriosos de Bolivia, se descubrió una cueva con extrañas criaturas representadas en sus paredes. Estas figuras tienen cabezas y ojos grandes, lo que recuerda a las imágenes de extraterrestres que son comunes en la cultura moderna. Las imágenes descubiertas atrajeron inmediatamente la atención de arqueólogos de todo el mundo. Algunos investigadores sugirieron que estas imágenes podrían reflejar los mitos y creencias de las antiguas culturas de la región, asociándolas con seres divinos o sobrenaturales. En las antiguas civilizaciones de América del Sur, las imágenes de criaturas antropomórficas con características exageradas de partes del cuerpo son comúnmente encontradas, lo que podría simbolizar su rol especial y estatus en la mitología. Y luego, los defensores de la teoría del paleocontacto presentaron su hipótesis de que estas imágenes podrían ser evidencia de contactos reales con seres extraterrestres que visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Curiosamente, hay imágenes y figurillas similares en todo el mundo que tienen muchas coincidencias. ¿Realmente la humanidad se encontró con algo extraterrestre en tiempos antiguos? ¿Qué piensas tú? Escribe tu opinión en los comentarios abajo. Descubrimiento de la estrella Sirio. La tribu Dogon de Mali, África, ha atraído durante mucho tiempo la atención de los investigadores y antropólogos debido a su conocimiento único y antiguo de la estrella Sirio. Este conocimiento es sorprendente por su precisión. Los Dogon afirman que Sirio no es solo una estrella brillante visible a simple vista, sino que tiene un satélite, Sirio B, que es invisible sin equipo especial y fue descubierto por científicos occidentales solo en 1862. Según la mitología Dogon, sus antepasados recibieron este conocimiento de criaturas misteriosas a las que llaman Nomo. Estas criaturas, según la leyenda, vinieron a la Tierra desde Sirio y enseñaron a los Dogon astronomía, agricultura y otras ciencias importantes. La información que los Dogon tienen sobre Sirio es asombrosa por su precisión. Sabían que Sirio B es una estrella pequeña y extremadamente densa, lo que es sorprendente para un pueblo que no tenía acceso a instrumentos astronómicos modernos. Este conocimiento ha dado lugar a muchas hipótesis y teorías sobre un posible contacto entre los Dogon y una civilización extraterrestre. Los defensores del paleocontacto están seguros de que los antiguos Dogon solo pudieron haber recibido tales datos precisos sobre el espacio de una raza extraterrestre altamente desarrollada. Algunos antropólogos e historiadores creen que el conocimiento de los Dogon pudo haber sido adquirido no de criaturas míticas, sino de misioneros y exploradores europeos que visitaron África en el pasado. Hay sugerencias de que los Dogon podrían haber aprendido sobre Sirio B durante interacciones con científicos en el siglo XIX o principios del siglo XX, y luego integraron esta información en sus mitos y leyendas. Martillo de Londres.
En 1936 se hizo un descubrimiento inusual en Texas que se convirtió en tema de debate entre científicos y ufólogos. El artefacto descubierto, conocido como el Martillo de Londres, estaba sellado dentro de un trozo de piedra caliza fosilizada que se estima tiene millones de años de antigüedad. Esto llevó a la especulación de que el martillo podría haber pertenecido a una civilización antigua avanzada y tal vez incluso ser de origen extraterrestre. Los defensores de la teoría del paleocontacto y la historia alternativa creen que el Martillo de Londres es evidencia de la existencia de una civilización desconocida que poseía tecnología avanzada mucho antes del surgimiento de las culturas conocidas. Argumentan que tal artefacto no podría haber llegado accidentalmente a rocas tan antiguas. Sin embargo, también existe una explicación científica de que el martillo podría haber llegado a la piedra caliza mucho después de su formación. Según ellos, la edad del fósil no necesariamente indica la edad del artefacto, y es posible que estemos hablando de una inclusión posterior del martillo en la roca sedimentaria. Hasta el día de hoy, el Martillo de Londres sigue siendo uno de esos misterios que siguen emocionando mentes y provocando debates sobre los orígenes de la humanidad y su historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Realmente nuestros ancestros pudieron haber contactado con seres extraterrestres? ¿O son todos estos descubrimientos solo parte de un engaño y fueron creados en nuestro tiempo? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. Me interesará leerla y no lo olvides. Nosotros somos Explorando el Planeta. Gracias por ver. Adiós a todos.